Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al segundo día del foro sobre tortura y desaparición forzada y por particulares. Es para nosotros muy grato contar el día de hoy con su presencia. Igual que lo hicimos el día de ayer, el día de hoy vamos a utilizar una conferencia y dos paneles para explorar algunos aspectos importantes al respecto del tema de tortura, también en el contexto de la aprobación de la Ley General. Para iniciar el día de hoy contamos con la presencia de Yulisa Mantilla Falcón. Yulisa es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También de esta universidad tiene un diplomado de género y cuenta con una maestría en Derechos Humanos por the London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Yulisa también es docente de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de The American University de Washington College of Law, así como de la Maestría de Género y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es integrante de la Red Latinoamericana de Académicos y Académicas del Derecho. Igualmente se desempeñó como abogada de la Defensoría del Pueblo del Perú para los casos de esterilización forzada contra las mujeres peruanas y fue encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Yulisa fue integrante de la Comisión Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Colombia, así como asesor internacional en justicia transnacional con perspectiva de género para ONU Mujeres en Colombia. El día de hoy vamos a contar con su conferencia, la cual ha titulado «Importancia de la perspectiva de género en la investigación de violaciones de derechos humanos, tortura y tortura sexual». Les recordamos que igual que el día de ayer, para la sesión de preguntas con la que cerraremos la conferencia magistral, se les repartirán unas papeletas para que ahí pongan los comentarios y dudas que quieran que Yulisa conteste. Yulisa, muchas gracias por tu presencia. Muy buenos días a todas y todos. Quiero empezar con un agradecimiento muy amplio a la red, a todos y todas por haber venido, a Fernando, a Juan, a Teresa, a Tania, a todas estas personas que hacen mi estadía muy cálida y muy acogida aquí en México. Esta debe ser, como les comentaba, este año he venido 7 veces a México por conferencias y trabajo y alguien me decía, pues ya quédese, ¿no? Y para mí México tiene una significación muy especial. Primero que mi nombre, mi mamá lo puso porque veía pues una no sé qué serie mexicana y le gustó el nombre, entonces de ahí viene. Y segundo porque hace mucho tiempo, y cuento siempre esta anécdota, mi mamá también venía de una conferencia aquí y llegó de México a Perú con una serie de libros. Yo era muy chiquita y encontré El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, un libro maravilloso, al cual creo yo le debo este interés que tengo por el trabajo, por los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. Entonces, nuevamente es muy grato estar acá. Cuando conversaba con Fernando sobre la presentación de ahora y sobre el tema de la perspectiva de género, le dije que quería hacer una presentación muy general y agradezco que me hayas puesto en el segundo día para poder haber estado después de la ponencia de ayer, porque quería también hacer algunos comentarios de estas presentaciones de ayer. Hablar de derechos humanos implica hablar, como ustedes saben, de derechos que son inherentes a las personas, que pueden ser de diferentes tipos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero que lamentablemente en países como los nuestros no se respetan, se cometen violaciones y muchas veces forma parte de la cotidianeidad esta situación de violaciones de derechos humanos. Tener personas que están en esta búsqueda de sus familiares desaparecidos por 10, 20, 30 años, empieza a naturalizar la desaparición, como si ya las personas tienen más tiempo de desaparecidos que de haber estado en sus propias familias. Y eso no es solo en México. Vengo, como les comentaba a mis colegas, de estar en Guatemala, un país que hace 2 días trabajando también, un país que ha vivido un conflicto armado terrible y que vive ahora una situación terrible de corrupción, de violencia de género, de violación sexual contra niñas masiva. Y estuve trabajando 5 años en Colombia, un país en conflicto armado, donde la desaparición y la tortura también ha sido una marca en esta situación.
Entonces tenemos un consenso y nadie podrá negar en esta sala, en este país en general, que las violaciones de derechos humanos son continuas, son permanentes. Lo que sí se presta a más discusión o no hay tanta claridad es cuando empezamos a decir que esta investigación y análisis de las violaciones de derechos humanos debe tener una perspectiva de género. ¿Y qué significa tener una perspectiva de género? En términos muy simples, que ni las causas ni las consecuencias de las violaciones de derechos humanos nos afectan a todos y todas de la misma manera. Que las causas, y voy a utilizar el ejemplo de desaparición para luego entrar al tema de la tortura, que las causas por las que las personas son desaparecidas no es la misma para hombres que para mujeres. Y aquí voy a ir recogiendo el trabajo que tuvimos en la Comisión de la Verdad peruana, pero también la experiencia guatemalteca, donde en muchas circunstancias la mayoría, y eso está estadísticamente comprobado, de desaparecidos son hombres, porque la mayoría de hombres están en el espacio público, como activistas, como líderes, como combatientes, y al ser ellos los desaparecidos en mayoría, las mujeres son las que asumen la búsqueda de esos desaparecidos. Pero eso, y esa es la primera idea que quisiera que quede claro, no significa que ellas no sean víctimas. Y no significa que se tenga que invisibilizar lo que sucede con ellas. No son las mismas entonces las causas por las que los hombres desaparecen, como tampoco son las mismas las consecuencias para hombres y mujeres de la desaparición forzada, de la tortura o de otras violaciones de derechos humanos. Y voy a entrar ahora, como en la primera parte, a contarles un poco el trabajo en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, donde yo fui parte de la línea de género, es decir, una unidad que fue creada con una serie de dificultades que ojalá nos dé el tiempo para comentar, para investigar estas diferencias en las violaciones de derechos humanos, con un énfasis específico en lo que fue la violencia sexual en el conflicto peruano. Y voy a hacer algo que hago siempre, yo soy docente universitaria, y siempre trabajo con mis estudiantes desde una perspectiva que puede ser la académica, la doctrinaria, la de los tratados, pero también con los casos del día a día y la experiencia. Porque estoy convencida, 100% convencida, que si uno no entiende por qué la perspectiva de género es útil, termina siendo una carga, termina siendo una herramienta en la cual dicen, no, hay que decir los y las, porque si yo no digo todos y todas, luego las feministas se van a molestar. O hay que poner una mujer en la mesa, porque ¿cómo van a decir que puros hombres entonces me van a criticar y luego me tuitean terrible y luego me ponen en Facebook y tal? Yo sí lo que quiero es que la gente entienda por qué esto es distinto. Y por eso voy a hablar, si me lo permiten, de esta experiencia que tuve como abogada, en la Comisión de la Verdad, que fue creada en el año 2001 para investigar todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto armado peruano entre el año 80 y el año 2000. Cuando se crea la Comisión de la Verdad, compuesta principalmente por investigadores, activistas, gente que venía del movimiento de derechos humanos y de la academia, había un consenso en investigar desaparición forzada, tortura, ejecución, afectaciones a los pueblos indígenas. Pero nadie, absolutamente nadie, pensaba que la violencia sexual había pasado en el conflicto armado peruano. Y estoy hablando de activistas de derechos humanos. Y eso lanza una primera idea que voy a poner aquí en la reflexión, porque yo no puedo conocer más del movimiento mexicano que ustedes, pero para que la reflexionen. Y es ese tema de esa división que existe a veces. Estos son los derechos humanos, los temas de derechos humanos, y estos son los temas de las mujeres. Cuando tenemos un movimiento o una academia dividida entre estos son los derechos humanos y esto, bueno, las mujeres, el feminicidio y el aborto, estamos teniendo una visión sesgada que no nos permite integrar el análisis. Y más o menos eso era lo que pasaba cuando se inicia la Comisión de la Verdad. Se pensaba que la violencia sexual no había ocurrido. Yo recuerdo que cuando llegamos a la Comisión de la Verdad, pregunté a comisionados, mi amigo aquí, Rainer, conoce mucho a los comisionados de los activistas peruanos, y todo el mundo decía, yo creo que por ahí hubo un caso, pero violencia sexual así masiva no. Eso en Yugoslavia, en Ruanda, pero aquí en el Perú no. Y la lógica era un poco como de dos tipos. Por un lado, a nivel interno, no habían informes de las organizaciones de derechos humanos ni de las organizaciones de mujeres sobre el tema.
Había informes sobre desaparecidos, sobre tortura, sobre masacre, había casos ante la Corte Interamericana, pero no había un solo informe de sociedad civil sobre violencia sexual. Y no había un solo caso denunciado sobre violencia sexual en conflicto y no había, obviamente, una sola estadística oficial por parte del Estado. Entonces, esa era una entrada. Y la otra entrada era, vamos a ver qué han hecho otras comisiones de la verdad. Había en ese momento, en el 2001, como 20 o 25 comisiones de la verdad y casi ninguna hablaba de este tema. Las únicas dos comisiones de la verdad antes de la peruana que hablaron claramente del tema fueron la Comisión Sudafricana y la Comisión Guatemalteca. Y lo que hicimos nosotros en la Comisión Peruana fue como cuando uno le mandan en la universidad a hacer una tesis, una tarea, que uno tiene una hipótesis y luego trata de probarla. Así que dijimos, vamos a tomar Guatemala y vamos a tomar Sudáfrica y vamos a usar sus hipótesis y sus conclusiones como hipótesis nuestras, ¿no? Como teorías. Y quiero iniciar así con estos ejemplos, porque la segunda idea que quisiera que quede claro es que el análisis de violaciones de derechos humanos tiene que ser integral. Que no es que por aquí me cometen una desaparición forzada y por aquí una tortura, porque probablemente la persona antes de ser desaparecida es torturada, y si le cometen violencia sexual probablemente será así, y así con las otras violaciones de derechos humanos. Entonces era interesante, y por eso quería empezar así, hacer ese análisis de contexto. Le voy a dar solo dos ejemplos. En primer lugar, en el caso sudafricano, encontramos que, ¿se acuerdan lo que les decía? El mayor número de personas desaparecidas eran hombres. Entonces, el mayor número de personas que acudían a buscar a las familias o a pedir o a dar testimonios, etcétera, eran mujeres. Y había muchos casos de mujeres que también eran detenidas, en el caso sudafricano, y que para obligarlas a autoinculparse, les decían, oye, eres una mala madre, mejor confiesa o autoincúlpate, porque si no tu hijo se van a quedar solo. E incluso están documentados casos en los cuales se grababan los llantos de los niños y como una forma de tortura psicológica se les ponía a las mujeres. La pregunta que yo haría, ¿por qué ese tipo de tortura psicológica no se hacía con los hombres? Si evidentemente un hombre se va a conmover también si le ponen el llanto de sus hijos. Ahí viene el análisis de género, pues, porque el análisis de género nos permite entender que el rol materno se considera como un rol socializado para las mujeres, prioritario para las mujeres. Y entonces, la primera idea que concluimos es que incluso en la tortura se puede hacer un análisis de género. Y que si uno no tiene una perspectiva de género, esta información se perdía. Ese caso lo recuerdo mucho, ¿por qué? Porque cuando nos tocó tomar testimonios en el caso peruano, se acercó una señora a contarnos su caso, y el caso era el siguiente. Ella había sido pareja de un subversivo, ¿no? Este subversivo había escapado de la cárcel. Ella ya había roto la relación, vivía aparte con su hija, y este subversivo había escapado de la cárcel y la había ido a buscar. Ella no quería tener contacto, pero la sociedad, la familia le decía, vas a dejar a tu hija sin padre, no seas mala madre. Ella permite que el subversivo, este señor prófugo, visite a su hija. Cae la policía y los detienen a los dos, a ella por cómplice. Cuando está detenida y para obligarla a autoinculparse, la policía le dice, eres una mala madre, estás dejando sola a tu hija. Entonces, y aquí viene la indicación que dejo ahí apuntada para quienes se dedican a la investigación de violaciones de derechos humanos, sea desde el Estado o la sociedad civil, el análisis de género sirve para tener mayor información, para documentar mejor un caso, para documentar de mejor manera o de manera más completa los tipos de violencia psicológica y sobre todo para cuando se hagan pedidos de reparación se tenga en cuenta estas actitudes también como una forma de tortura. Y el siguiente ejemplo que quiero tomar es el del caso guatemalteco. Nosotros encontramos que en Guatemala había habido una serie de masacres y la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que había trabajado con visión diferenciada, había documentado que cuando llegaban, por ejemplo, el ejército a las poblaciones y la población tenía que escapar, primero escapaban los hombres que las mujeres. Y eso llamó la atención y la comisión investiga por qué.
No porque los hombres fueran cobardes, no. ¿Por qué? Porque las propias mujeres decían, a ti te están buscando, a mí no me va a pasar nada, tú escápate primero. Pero en ese no me va a pasar nada, las mujeres eran violadas sexualmente. Pero eso había sido tradicionalmente invisibilizado, porque el desaparecido era él. Y la segunda razón por la cual las mujeres demoraban más en escapar era porque cuando el señor salía y escapaba corriendo por su vida, porque lo estaban buscando a él, la señora tenía que detenerse a recoger a los hijos, a recoger las ollas, a ver qué iban a comer, a caminar con un bebé encima y dos de la mano, y ahí no había forma de escapar. Entonces, y espero que esté quedando claro, la perspectiva de género sirve también para documentar esto. Con esa información, nosotros empezamos a investigar en la Comisión de la Verdad. Y les voy a contar un caso que siempre cuento, porque creo que puede haber casos muy similares en México y quisiera que sea un gran ejemplo de cómo se debe investigar. Llegó a la comisión una señora de Huancavelica, la Sierra Sur de Perú, a contarnos su caso. Ella acababa de dar a luz, acababa de tener un bebito y tenía otro bebé chiquito cuando cayó el ejército a detener a su marido. Se lo llevaron al campamento, a la base militar. Ella tomó a su niño recién nacido y al otro niño de la mano y fue a seguir al camión del ejército. Lo siguió, fue todos los días a la base militar a llevarle comida y ropa a su marido, comida y ropa que los soldados se usaban, se comían, etc. Y ella siguió yendo hasta que uno de estos soldados le dijo, si mañana vienes de nuevo, todos ellos te van a violar, así que mejor vete. Y ella se va de su pueblo. Hasta ahí tenemos amenaza de violación, maltrato y desplazamiento. Llega a Lima y en Lima tiene que iniciar una nueva vida. Y una cosa es ser una mujer campesina de la sierra, donde los cultivos son distintos, donde el idioma es distinto, porque lo que prima es el quechua. Y otra cosa es llegar a Lima, que es una ciudad desértica, con unos cultivos diferentes, donde se cultiva el algodón en tierra seca, y donde el algodón se vende en quintales. Y esta señora nos contaba cómo ella no entendía, le robaban, le engañaban. La situación llega a ser tan crítica que decide regalar a uno de sus hijos y quedarse con uno. Luego de este testimonio enorme, le pregunté, señora, ¿usted qué está esperando de la Comisión de la Verdad? Y dijo, bueno, yo quiero recuperar el cuerpo de mi esposo, porque yo vi cómo lo mataron y yo sé dónde lo enterraron. Bueno, ¿y qué más quiere? Quiero que me ayuden a recuperar a mi hijo. Le dije, listo. ¿Y para usted qué quiere? ¿Qué espera? Y me dijo, ¿para mí? No, pues para mí nada, si a mí no me ha pasado nada. Si yo o nosotros somos investigadores sin perspectiva de género, vamos a llenar nuestra ficha para la denuncia diciendo víctima, el señor Juan Pérez, familiar, la señora, reparación para la víctima, ¿no? Pero si tengo perspectiva de género, puedo identificar la desaparición y la muerte del señor y todo el impacto en la señora y establecer que aquí hay dos víctimas de diferente manera. Pero eso no se hace si no se entiende. Y no se entiende si no hay la voluntad de aprender y la capacidad de entenderlo. ¿Sí? ¿Querías decir algo, los que están en la cuarta fila? Ah, me pareció. Qué pena. Entonces, el trabajo aquí con una perspectiva diferenciada tiene que ver en entender cómo esta aproximación nos permite conocer la mayor información en cuanto a violaciones de derechos humanos. Y le estoy hablando solamente de un caso de una comisión que trabajó durante un par de años. Pero entonces, bueno, tenemos esto claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto no se está investigando? Y entonces, de esta parte, me devuelvo a mi parte académica y empezamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros ya sabemos que hay un derecho de los derechos humanos, que hay una serie de tratados. Y si nosotros hiciéramos una línea de tiempo imaginaria, formalmente el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene todos estos tratados, empieza en 1945 con la creación de la Asamblea de Naciones Unidas, con la Carta de Derechos Humanos y Libertades.
la Declaración Universal de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y así va siguiendo. Pero la primera convención que habla de eliminar la discriminación de la mujer es la Convención de 1979. Y el primer tratado que dice que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos es de Belén do Pará, de 1994. Y si yo hago una revisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que muchos de ustedes conocen y citan permanentemente, el primer caso donde la Corte Interamericana nos habla que es necesario un análisis de género es el caso Castro Castro contra el Perú, que es del año 2006. Yo hago la pregunta, ¿desde cuándo hay violencia contra las mujeres? ¿Desde cuándo hay discriminación? Desde siempre. Pero el derecho de los derechos humanos ha empezado a considerarlo de una manera tardía. Y si yo desde el derecho internacional no reconozco esto, y ese derecho internacional es el que tengo que aplicar en mis cortes, y ese derecho internacional es el que tengo que estudiar en mis facultades de derecho, y ese derecho internacional es el que decide cómo trabajan los comités, los relatores, los grupos de trabajo y etcétera, hay un problema grave. Entonces, cuando la Comisión de la Verdad se crea y se dice o se piensa que la violencia sexual no había ocurrido, lo que estaba haciendo esa comisión era recoger el conocimiento que existía en ese momento, tanto de la práctica donde no había informes, como de los tratados internacionales. Quiero entrar ahora, y me van a ir ayudando con el tiempo, porfis, ¿sí? Todo bien, listo. Quiero entrar ahora a algunos casos concretos que creo que nos van a permitir ir visibilizando la importancia de esta perspectiva de género. Uno es el caso de los desaparecidos, que ayer se trató, pero como yo no tuve un espacio y además fui juiciosa y empecé a mirar quiénes mencionaban el tema de la perspectiva de género, lo mencionó solo un ponente, quería hacer un análisis un poquito más detallado de este tema para luego pasar ya al tema de la tortura. Y ese tema, como les decía, de la mayor presencia de hombres entre víctimas de desaparición forzada. Pero si son los hombres, como ya les he dicho, los que desaparecen, quienes buscan son las mujeres. Y las mujeres van en este rol de madres de desaparecidos, de esposas de desaparecidos, de hijas de desaparecidos. El asunto es que en esa búsqueda las mujeres sufren una serie de violaciones a sus derechos que son permanentemente invisibilizadas. Y voy a hacer el énfasis no solamente en la necesidad de visibilizar esta situación, sino en la potente información que estas mujeres pueden dar para la búsqueda de los desaparecidos. Y esa potente información no solo se limita a contar lo que ellas saben en ese momento, sino a todo lo que ellas han conocido o lo que han vivido en esa búsqueda. Ayer la señora Guadalupe y la señora Patricia, a quienes les dije antes que les iba a dedicar esta presentación, narraban con mucho detalle y con mucho dolor lo que han venido padeciendo. Y lo que han venido padeciendo es un trato cruel, inhumano y degradante que podría permitir argumentar si la responsabilidad del Estado no solo está al momento de la desaparición, sino en ese trato cruel, inhumano y degradante que las víctimas padecen a diario. Cuando a una víctima de desaparecido se le dice, sí, su hijo murió y aquí está, puede hablarse entonces de un patrón de encubrimiento, por ejemplo. Puede hablarse también de un patrón, como ayer se hablaba del análisis de contexto, de tratar de invisibilizar la situación o de darla por cerrado. Entonces, esa información que tienen las personas que buscan a los desaparecidos y que son mujeres es importantísima para la construcción del contexto de violencia y de violaciones de derechos humanos. Y es importantísima también hacer esta metodología de la pregunta por las mujeres, es decir, ¿cuántas de las mujeres que al momento de buscar a sus familiares desaparecidos han sufrido violencia sexual? Han sufrido amenazas de violación. Esa información no se puede aislar de la reconstrucción de los patrones de desaparición
forzada. Entonces, y un siguiente elemento en esta línea es la participación de las víctimas, en este caso los familiares de las víctimas desaparecidas. Pero esa participación no solo, que es muy importante, en la presencia en las marchas o en la presencia en los plantones o en las presencias en estas reuniones, sino una participación desde la dignidad. Y una participación desde la dignidad es reconocer la información y la presencia y el derecho que tienen estas personas en la discusión de las leyes y las propuestas de reparación a los familiares de los desaparecidos. Y quiero contarles un caso que pasó en Perú, que a mí me hizo pensar mucho en este tema y que creo que a ustedes también los puede hacer pensar. Estaba hace varios años, ya había terminado la Comisión de la Verdad. Estaba en Ayacucho, que es la sierra sur del Perú, donde se inicia formalmente el conflicto peruano. Ya había pasado, estaba yo dando una charla y una colega de APRODE, que es una ONG de derechos humanos, me contó que justamente ese día en que yo estaba dando mi charla, estaban dándose exhumaciones de fosas en Cabitos. Cabitos es un cuartel que fue establecido durante mucho tiempo en la represión, donde murió muchísima gente, donde incluso hay un horno crematorio, se llama La Hollada, hay un horno crematorio ahí a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Se acuerdan de esos campos de concentración de los nazis? Bueno, en Ayacucho, en el Perú, hay un horno crematorio afuera del cuartel donde se detenían y donde desaparecían muchísimas personas. Entonces fui a acompañar, digamos, a ver lo que estaba pasando y llegamos al campo de Cabitos, en Ayacucho, donde hay una serie de fosas comunes exhumadas. Afuera de las fosas estaban los peritos y los antropólogos forenses y unos pasos más allá estaban las mujeres, estaban las madres, que iban casi a diario esperando noticias de sus desaparecidos. Y esas mujeres se sentaban ahí, rezaban y tejían, esperando. Son mujeres campesinas, son mujeres quechohablantes. Y una de esas mujeres, cuyo recuerdo siempre tengo porque me parece un caso tan simbólico, era una señora a la cual había desaparecido su nieto, porque no solamente buscan las madres, buscan también las abuelas. Su nieto, que se llamaba Ernesto, había desaparecido. Cuando hacen una exhumación, encuentran un cadáver, y este cadáver de este muchacho correspondía por la descripción a lo que era su nieto. Y había aparecido este cadáver, bueno, ya en descomposición, había pasado mucho tiempo, con una chompa, un suéter rojo. Cuando ella ve eso, dice, él es mi nieto. Porque claro, ¿qué hacen las mujeres en el campo? Las mujeres tejen. Y ella reconoce a su nieto por el suéter. Yo lo tejí. Tan así lo reconozco porque en esta parte se me acabó este pedazo de hilo, le puse otro tono y ahí está. Bueno, esa es una información que cualquier perito, cualquier investigador o cualquier fiscal debería valorar, no solo como anécdota. Esa es una información valiosísima, porque si las mujeres son las que tejen en el campo, en este caso concreto, tejen cada una de las prendas, las reconocen. Finalmente ella pues dice, listo, apareció mi nieto. Pero cuando hacen el ADN, se dan cuenta que no corresponde a su nieto. Porque una práctica que se daba era cambiarle la ropa a los desaparecidos para que no los reconozcan. Entonces imagínense el dolor de haber sentido que finalmente con todo el dolor la historia se cerraba, la historia no se había cerrado y se volvía a abrir. Y la señora murió unos años después sin que nunca supiera que fue de su nieto. Pero entonces la pregunta que yo hago pensándola desde las ONGs de derechos humanos y desde el Estado, más allá de escuchar esas historias dolorosísimas, más allá de conmoverse, hay que empezar a revalorizar esa información que se da y que puede guiar cualquier investigación oficial, estatal o fiscal. Y esto me lleva al siguiente tema, que tiene que ver con el tema de la violencia sexual, con la tortura y la tortura sexual. Cuando uno habla de tortura, por la definición general que ya conocemos, estamos hablando de un acto que sea con una intención, un acto intencional que genera un sufrimiento, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser mental, y con un determinado propósito.
Pero el ejemplo clásico de la tortura que uno visibiliza es el de la confesión. Detengo a una persona y lo torturo para que se autoinculpe o para que inculpe a las personas o para que confiese. Esa ha sido la aproximación general y la jurisprudencia internacional ha ido nutriendo de esta información. Ahora bien, cuando uno aplica perspectiva de género, empieza a notar que la violencia sexual ha sido utilizada como un método de tortura generalmente, de forma generalizada. Y la investigación, y en esto me quiero centrar en la parte que me queda, de la violencia sexual, tiene una serie de dificultades. Por un lado, la dificultad de las víctimas de contar lo que sucede, y por otro lado, la incapacidad de los investigadores de reconocer que la violencia sexual, no solo la violación, puede ser una forma de tortura. Y cuando digo que no es solo la violación, es porque la aproximación tradicional pensaba que solo en aquellos casos que había una violación sexual, es decir, una penetración del cuerpo, se producía este delito que, si se cumplía otros requisitos como el que sea un agente del Estado, constituía tortura. Pero la jurisprudencia internacional que se empieza a desarrollar nos habla que no solo es violación sexual, sino otras formas de violencia sexual, como los desnudos forzados, como las amenazas de violación, como los tocamientos indebidos. Había casos que llegaban a la Comisión de la Verdad de mujeres que estaban detenidas y que les decían, bueno, mañana a las 7 de la noche nosotros te vamos a violar. Al día siguiente llegaban a las 7 de la noche los tres tipos, la señora muerta de miedo, y le decían, hoy día no, mañana te vamos a violar. Y así la tenían durante 7, 10 días. Eso, donde no hay penetración, o sea, no hay violación sexual, es violencia sexual. Y al ser una persona en la custodia del Estado, es un trato cruel, inhumano y degradante y probablemente tortura, analizando caso por caso. Listo. Pero lo que sucede en este caso concreto de la violencia sexual no pasa con la desaparición y no pasa con la masacre. ¿Saben qué cosa es? Que la desaparición forzada usualmente pasa en unos regímenes extremos de violencia y se visibilizan esos regímenes extremos de violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso argentino. O la masacre que se visibiliza en situaciones extremas de conflicto, como el guatemalteco o el colombiano, pero si el conflicto se acabara, esa masacre disminuye. El caso mexicano es muy distinto, es muy particular, porque sin ser un conflicto reconocido, tiene unos niveles de violencia increíbles que hacen que esa mezcla se pierda un poco. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con la violencia sexual? La violencia sexual pasa antes, durante y después de la guerra, pasa antes, durante y después de la dictadura. Pasa cotidianamente, pasa permanentemente, está naturalizada. Voy a hacer una pregunta que he hecho en varias clases y voy a hacer una pregunta a las mujeres que están en esta sala. Voy a incluir al público en general, me estoy incluyendo yo. Quisiera, por favor, que levante la mano la mujer que nunca en su vida ha sufrido un hecho de agresión sexual. Y no estoy hablando solo de una violación, estoy hablando de un tocamiento indebido, de una amenaza de violación, de un acoso callejero. Por favor, la mujer que nunca haya sufrido eso, ¿puede levantar la mano? Una. ¿Puede mirar alrededor? ¿Puede mirar alrededor? ¿Cuántas manos levantadas hay? ¿Qué nos está diciendo eso? Que la violencia sexual es naturalizada, es común, pasa permanentemente. Y a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con la desaparición forzada, porque si alguien desaparece, la familia inmediatamente va y denuncia. Cuando una mujer es víctima de violencia sexual, no se denuncia fácilmente. Y acá hagamos el paralelo con el tema de los interrogatorios. Si alguna persona denuncia desaparición forzada, lo primero que le van a preguntar cómo fue, qué pasó. Por ahí no le van a hacer caso, por ahí no le van a creer, pero le van a hacer preguntas tipo cómo se llamaba su hijo, dónde estaba, de quién sospecha, etc. Pero nunca le van a preguntar, ¿será que le gustó la desaparición? ¿Será que usted provocó porque se vistió así? A las víctimas de violencia sexual sí les preguntan cómo estaban vestidas, si realmente era violación o ella lo provocó, para qué había bebido, etc.
Y eso es lo que hace que la violencia sexual sea tan difícil de investigar a nivel local y también a nivel internacional. Porque si uno empieza entonces a visibilizar, y voy a terminar con referencias a la jurisprudencia del sistema interamericano, la Corte Interamericana, yo les decía este primer caso de la Corte, pero antes de eso, en el año 1996, ante la Comisión Interamericana, estaba el caso Raquel Martín de Mejía contra el Perú. La señora Raquel Martín de Mejía era esposa de un activista y de un líder de izquierda. El ejército entra a la casa de esta señora y se lleva a su esposo. Unas horas después regresan y le dicen, ábranos la puerta, necesitamos la cédula de identificación de su marido para liberarlo. Ella abre la puerta y la viola. Y unas horas después regresan y le dicen que si no les abren van a matar al esposo. Abre la puerta y la vuelven a violar. Este caso llega ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana, y es el primer caso, en 1996, donde la Comisión establece que debido al hecho, que era un hecho intencional, que le causó un sufrimiento físico y psicológico, y donde había este propósito de castigo y de represalia, equivalía a una infracción del artículo 5 de la Convención Americana sobre Integridad, es decir, era un acto de trato cruel, inhumano, degradante y de tortura. Pero esto es un caso que no llegó a ser sentencia, sino a informe, 1996. Va a ser recién en el año 2006 cuando la Corte Interamericana, analizando un caso contra el Perú y luego que el informe de la Comisión de la Verdad ya había sido publicado, establece la necesidad del análisis diferenciado de las violaciones de derechos humanos. Y sería interesante revisar este caso para quienes trabajan en la investigación de esos hechos, para empezar a incorporar estos lineamientos a la investigación local. Y además de todos los casos que identifica la Corte, identifica un caso concreto de una mujer detenida en Castro Castro era una cárcel, y al momento de trasladar a los presos, se produce esta masacre, mueren los presos, y hay una serie de prácticas que la Corte analiza como violencia de género. Lo primero es que se hace que todos los presos y presas se arrastren por el suelo, y la Corte dice, no puede ser que no se haya una diferencia para el caso de aquellas mujeres que estaban embarazadas, a las cuales se les desnuda y se les hace arrastrar boca abajo por el piso. Pero además la Corte identifica un hecho muy importante. El caso de una mujer que es sacada del penal, es llevada a un hospital, me parece que al hospital de la policía, es sometida a una inspección vaginal por encapuchados. La Corte dice, este hecho es un acto intencional que genera un sufrimiento con un propósito de amedrentamiento. Estos eran encapuchados, no eran médicos, no era necesario, y así hubieran sido, no era necesario. Entonces dice la Corte, este hecho que implica la penetración del cuerpo de la mujer es una violación sexual y por estos elementos que he descrito es un acto de tortura. Aquí la Corte Interamericana marca una jurisprudencia muy importante que luego va a ir recogiendo en sus otros casos contra México, Campo Algodonero, Inés Fernández, que ustedes ya conocen. En el caso Fernández, por ejemplo, en el año 2010, la Corte dice, cuando hay una violación sexual, el sufrimiento de la víctima se considera inherente, es decir, el elemento del sufrimiento ya está probado. Y en el año 2014, en un caso contra el Perú, la Corte dice, en el caso Espinosa, una mujer que había sido detenida y había sido violada durante la detención y nunca se había investigado, la Corte dice algo que ya había recogido en otra jurisprudencia, que como la violencia sexual, sobre todo en el caso de la tortura sexual, es tan difícil de probar, el testimonio de la víctima es fundamental. Y la Corte dice también que cuando una persona víctima de violencia sexual narra su historia y al volverla a narrar comete algún tipo de error, no es que esté mintiendo, sino que hay una serie de impactos en la persona para la narrativa. Entonces, para resumir un poco, la aplicación de la perspectiva de género a la investigación general de las violaciones de derechos humanos nos permite tener más información y nos permite también tener una aproximación distinta. Porque fíjense como en el caso de los desaparecidos, no es solamente la víctima, el desaparecido, sino también aquellas mujeres que los han estado buscando, aquellos familiares, y hay que empezar a analizar cómo sufrieron violaciones a sus propios derechos en esa búsqueda.
El siguiente punto que quería que quedara claro es cómo el derecho se demoró tanto en incorporar esta perspectiva diferenciada y al demorarse tanto en los tratados, en las relatorías, en los grupos de trabajo, también se demora en la incorporación a nivel local, en la jurisprudencia local, en la formación profesional y también en la jurisprudencia local. Para el caso concreto de la tortura y la tortura sexual, hay un informe muy importante del año 2008 del relator Manfred Novak y uno muy reciente de Juan Méndez del 2015, donde habla de la situación especial, en el caso de Juan Méndez, de este año, de las mujeres que están sometidas a detención, que están en prisión, el tema de la tortura, el tema de la maternidad forzada. Hay una serie de situaciones que el relator recoge en este informe que yo recomiendo leer, pero este informe es del año 2015. Y finalmente, y con esto voy a terminar, creo que es importante, como les decía al principio, no solo decir, hay que aplicar perspectiva de género, tengo que hacerlo, sino entender, porque entender me permite mayores niveles de justicia. Y les quiero contar dos casos, porque en la actualidad, además de mi trabajo como académica, estoy acompañando como testigo experto la judicialización de casos de violencia sexual en el sistema judicial peruano. En un primer caso, pues que no importa el nombre, todavía no hay sentencia. Otra cosa que les quiero decir, la Comisión de la Verdad identificó 527 casos de mujeres víctimas de violación sexual en el año 2003. Al año 2016 no hay una sola sentencia y solo hay 16 casos en juicio. Uno de estos casos es el caso de una mujer que fue detenida en el año 1992 acusada de ser subversiva. Fue llevada a un organismo, a la DINCOTE, que era la Dirección contra el Terrorismo, estuvo detenida de allí y luego fue ya trasladada, condenada y juzgada y trasladada a prisión. Pero cuando estuvo en este primer recinto de detención, fue violada de manera múltiple, producto de lo cual quedó embarazada. ¿Qué se está verificando aquí? Un acto intencional que produce un sufrimiento, que tiene un propósito, que era intimidarle y buscar su autoconfesión, y que está realizado por un agente del Estado. Es un hecho de tortura, a todas luces. Le estaba diciendo que este hecho se dio en 1992 y el juicio ha sido este año. Está este año el juicio. Cuando se inicia el juicio, los abogados de los acusados piden que la víctima y la hija, producto de la violación sexual, se realicen un ADN. La víctima y la hija, producto de la violación, se niegan. Y el argumento de la hija, que ahora es una mujer adulta, es: yo no quiero saber quién fue mi padre biológico, ¿yo para qué voy a querer un ADN? La aproximación de los abogados de los perpetradores es: no quiere ADN porque están mintiendo. A pesar que había la prueba, a pesar que había el hecho que estuvo detenida, etcétera, está mintiendo. Yo les hago una pregunta. Una persona que ha nacido producto de una violación sexual, que ya es adulta, que quiere hacer una vida, alguien en su sano juicio puede decirle que obligarla a hacer un ADN es un hecho para obtener justicia. Y ahí está el criterio del juez, porque el juez podía haber acogido eso y decir: sí, toca hacer ADN, o pudo haber tenido una posición más amplia desde el derecho internacional y desde la perspectiva de género y reconocer si la exigencia y la ejecución de pruebas tiene que realizarse con esta perspectiva. Afortunadamente fue así, porque el argumento es el siguiente: si una mujer camina en un descampado y es violada por dos desconocidos y queda embarazada y no hay forma de saber quién, el ADN permite inculpar a una persona y exculpar al otro. Tiene un sentido. Pero si una persona ha sido violada en detención de múltiples formas, se ha probado la violación múltiple, el ADN no exculpa a nadie, solamente probaría la paternidad biológica. Si yo no tengo perspectiva de género, yo digo: listo, el código establece ADN, hay que hacerle el ADN. Si yo tengo perspectiva de género y conozco los estándares de la Corte y conozco el análisis diferenciado, digo cuál es el objetivo de la prueba. Y afortunadamente el juez optó por esta posición. Y el segundo caso que les quiero contar es el caso de una comunidad en la sierra donde las mujeres fueron violadas por años por los soldados. Un caso muy similar al caso Sepur Zarco de Guatemala.
Se llega a juicio, estoy hablando de violaciones masivas, donde niños y niñas han nacido producto de esas violaciones, se llega al juicio después de mucho trabajo y las dificultades eran las denuncias. Por un lado, fíjense la complejidad, por un lado, durante mucho tiempo se decía, los esposos no las dejan que denuncien, y efectivamente muchos esposos no querían que sus mujeres denuncien la violación, por un tema de vergüenza. Mientras la desaparición, yo corro y grito que hay desaparición, en el caso de la violencia tenían vergüenza y no querían que denuncien, porque no querían que nadie supiera que ellos no las habían podido defender. Pero con nuevos testimonios en la investigación se han encontrado casos en que algunos de los esposos llevaban a las mujeres a la base para obtener una serie de beneficios. Todo eso está en investigación. Pero bueno, se logra que algunas mujeres denuncien y cuando se llega a juicio, ustedes saben que en estos momentos donde había violación en bases militares, en recintos cerrados, lo más difícil que es, después de 30 años, encontrar pruebas y sobre todo testigos. Una de las mujeres, uno de los testigos para su caso es su propio esposo. Cuando a mí me contaron este caso, yo no llevo este caso, pero soy cercana a las abogadas, me sorprendí mucho y dije, ¿cómo así? Y me dijo, no, esta señora fue violada masivamente y hubo uno de los soldados que se negó a la violación, incluso lo sancionaron por no violar, pasó el tiempo, ellos se vuelven a reencontrar y se casan. Y la primera pregunta que yo tuve, que imagino que es la que ustedes están teniendo por las caras que les estoy viendo, es ¿cómo así te casas? Por más que él no haya participado en tu violación, ¿cómo así te casas con alguien que estuvo ahí, que es testigo de esto? Y cuando se le pregunta a la víctima, ella dice, ¿saben por qué? Porque en todo ese pueblo, él era el único que me creía que yo no quise. Y ahí es cuando yo reflexiono cómo el proceso judicial no puede ser tan indiferente y tan indolente a la perspectiva de género, y cómo la perspectiva de género me permite entonces empezar a entender estas dimensiones distintas de la justicia. Y voy a terminar con algo que espero, que era un poco el objetivo de esta charla, como les decía yo. Trabajar con una perspectiva de género en la investigación de todas las violaciones de derechos humanos no es sencillo. No te enseñan esto en la universidad. Los colegas no lo saben. Los jueces, fiscales, policías, militares no lo saben. Pero la experiencia, y eso era lo que quería contarles, del trabajo que he tenido la fortuna de realizar en Perú, en Guatemala, en Colombia, me ha permitido aprender algo que es muy importante y quiero compartírselo. Como les decía, trabajar con perspectiva de género no es fácil, pero sí marca una diferencia fundamental para la recuperación de la verdad, para la obtención real de justicia, para la construcción de propuestas de reparación. Y si queremos que en este país, como en el mío, como en los demás, haya una visión diferente, haya una construcción de paz, no podemos dejar de lado esta aproximación diferencial. Es difícil, es complicado, a veces no se entiende, pero entenderlo es el primer paso y se entiende más allá de los libros, más allá de la teoría, a partir de las historias de las víctimas. Y espero haber contribuido un poco a que ustedes también lo entiendan. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para que Yulisa nos ayude con algunas dudas que tenemos desde el público. No se van a leer todas las preguntas, no se van a contestar todas las dudas, pero recordemos que Yulisa nos acompaña en el panel 4 y ahí se darán las respuestas correspondientes. Pues, no entiendo la letra aquí. ¿Por qué en la búsqueda de desaparecer me hizo mujer? ¿Podrías abundar en la situación de los desaparecidos en México y por las amenazas de violencia sexual? Ok, gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a tratar de resumirlas.
Me preguntan aquí por qué en la búsqueda de desaparecidos la mayoría son mujeres y también si puedo abundar un poco en la situación en México y las amenazas de violencia sexual. A ver, voy a abundar a lo que ya había comentado. Cuando hacemos el análisis de género en la desaparición forzada, hay como dos niveles. Uno, en el hecho mismo de la desaparición, a quién se llevaron, cómo, por qué. Y en esa misma situación nos empezamos a dar cuenta que estadísticamente son la mayoría los hombres. Y repito algo que dije antes, ¿por qué? Porque en esta socialización de género, en cómo se educan a niños y niñas, que luego son mujeres y hombres adultos, las mujeres por lo general están limitadas al espacio privado, al espacio del cuidado, de la casa, de la familia. Estadísticamente, con las encuestas de uso del tiempo, que imagino en México también hay, la mayoría de las mujeres, además del trabajo externo que puedan tener, asumen mayoritariamente el cuidado de la casa, el cuidado de la familia. Es eso lo que hace que las mujeres tengan menos acceso a la educación, menos acceso a la participación política y también al espacio público. Este espacio público está más utilizado por los hombres. Hay más hombres que son congresistas, más hombres que son activistas, más hombres que están en ese espacio público, más hombres que son militares, más hombres que son policías. Y es por eso que cuando estos hombres desaparecen, quienes asumen la carga de la búsqueda son las mujeres. Pero ojo, no solo asumes la carga de la búsqueda, porque paralelamente sigues cuidando a tu familia, sigues cuidando a tus otros hijos, sigues buscando cómo sobrevivir. Entonces, ese es uno de los análisis con perspectiva de género. Y la siguiente etapa, repito lo que dije antes, es empezar a hacer la siguiente pregunta. Bueno, en esta búsqueda, ¿qué le pasó a las mujeres? Y ahí viene el otro tema de la segunda parte de la pregunta. Más allá del caso mexicano que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿qué le pasó a las mujeres en esa búsqueda? Las amenazaron de violación, las mataron. ¡Ah! Feminicidio. Entonces, el feminicidio no son solamente esos casos terribles que estamos mirando de este señor que se volvió loco y mató a su mujer. Es una práctica patriarcal, es una práctica de violencia. Y yo contribuyo con algo porque siempre escucho, no, un loco la mató porque es un loco, porque está enfermo, la violó. Si estuvieran locos y enfermos, entonces no se van a la cárcel, se van a un hospital. Pero no es un tema de locura, no es un tema de enfermedad. Tiene que ver con esta socialización en la cual la mujer se tiene que cuidar y proteger y el hombre es el que tiene todo el espacio para actuar. Y eso nos llevaría a una discusión más amplia de temas de micromachismos o temas como el acoso callejero, ¿no? Estadísticamente son más mujeres las que sufren acoso callejero. Y voy a entrar en este tema que me parece tan importante porque es un tema que está en México, en Colombia, en Guatemala, en todas partes. Y yo tengo estudiantes, a manera de anécdota, que cuando estoy en la clase me dicen, pero profesora, pero ya explique, denos como una listita de qué cosas se puede hacer o no se puede hacer. Porque yo quiero saber, o sea, ¿puedo guiñar el ojo o no puedo? ¿Puedo silbar o no? O sea, si usted me da una listita, entonces yo, no, hermano, ojalá fuera tan fácil. Le doy ahorita, la hacemos entre todos y no es un tema de listita. Y yo les sugiero respetuosamente que nunca entren en esa discusión. No, pero si me dijo mamacita, pero me lo dijo así con una sonrisa y una flor, es una galantería. Pero si dijo, oye, mamacita, entonces esa cosa, no, hermano, no es así. Vamos a ver. Vamos a mirar desde el análisis de los derechos humanos, que este es un tema que a mí me interesa porque estoy recién investigando, ¿ya? Pregunta para las mujeres. Vamos a pensar que acá está la parada de bus y acá está su casa. Entonces ustedes se bajan del bus, salen del trabajo a la universidad y tienen que ir a su casa. Hay dos caminos, o este. Mujeres, ¿qué camino utilizan? El corto, ¿no es cierto? Muy bien, hasta aquí todos de acuerdo. Segundo ejemplo, vamos a imaginarnos que entre el bus y su casa está esto. ¿Qué es esto? Esa es una tienda donde venden cerveza, son las 10 de la noche, no hay nadie en la calle y hay tres chicos afuera tomando cerveza. Ustedes se bajan del bus. ¿Qué camino utilizan? El largo. Tercer ejemplo, sigue su bus, sigue los borrachitos, sigue su casa, pero ustedes llegan acá y llaman a su papá y su papá los acompaña o a su esposo o a su hermana. ¿Qué camino van a utilizar? El corto. Entonces, en estos simples ejemplos que vengo a hacer en todos los países, lo que quiero demostrar son dos cosas. En primer lugar, que algo tan simple
como el derecho a libre circulación, que está recogido en todas las constituciones y en todas las leyes de las mujeres, está determinado por el acoso callejero. Porque cuando están los acosadores, yo me demoro más y voy por otro lado, no decido libremente. Cuando no están, yo sí puedo ir. Y entonces, si voy con otro hombre al costado, no es que los acosadores me respeten a mí, están respetando a este señor. Entonces, el respeto de las mujeres depende del hombre que tengas al costado. Por eso, pues, es que perdonas al agresor, por eso es mejor mal acompañada que sola, por eso son esas cosas. Si yo hago el análisis de la listita que les decía, pues ahí me pierdo el tiempo. Pero si empiezo a hacer el análisis de los derechos humanos, el tema de la libre circulación, número 1. Otro tema, el libre desarrollo de la personalidad, la ropa que elijo. No, me voy a subir en el bus. No, pues hoy día me pongo jean y un polo súper largo. Esa minifalda no, porque voy a pasar por ese tipo de situaciones. Hacer este análisis de los derechos humanos es bien interesante. ¿Y por qué me devuelvo aquí? Antes que me diga que esto no tiene nada que ver. ¿Sabe por qué sí tiene que ver? Porque en el caso concreto de los desaparecidos, donde estos hombres han desaparecido y estas mujeres los van a buscar, van a sufrir también acoso callejero, amenaza de violencia sexual y probablemente feminicidio. Entonces, la perspectiva de género, ¿para qué ayuda? A ver, ayuda a hacernos las preguntas que nadie se hace, ayuda a empezar a visibilizar la situación diferenciada. Acá me preguntan sobre el tema de la situación de niñas y mujeres adolescentes, hay particularidades, etc. Bien. Hay un tema bien interesante que lo recoge el relator Méndez en su informe de este año sobre esta situación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, valga la redundancia, como puede ser mujeres, niñas y población LGTBI. Sí hay particularidades en la tortura, pero además, más allá del hecho de la tortura, el impacto que puede tener en los cuerpos de niños, niñas y adolescentes. Y estamos pensando, ojo, en esta situación de tortura clásica donde hay una entidad del Estado, pero hay una serie de situaciones en las cuales también se puede generar responsabilidad del Estado por tortura, trato cruel o inhumano degradante, como es, por ejemplo, y de ahí vengo del caso guatemalteco, aquellas niñas de 9, 10 años que resultan embarazadas producto de una violación sexual y que no pueden interrumpir el embarazo. El caso de México es distinto, pero en el caso de Guatemala, donde solo se permite el aborto terapéutico, no se permite el aborto por violación sexual, las cifras que me acaban de dar son de 45,000 niñas entre los 10 y los 14 años que han sido violadas y embarazadas y que no pueden acceder a la interrupción del embarazo. La estadística usualmente consideraba en tema de mortalidad materna o acceso a la salud de las mujeres a los 16, 17 años se tuvo que bajar hasta los 10 años. ¿Qué dice el relator? Que la regulación estricta de leyes de aborto también constituye un trato cruel, inhumano y degradante y una tortura. ¿Por qué? Porque cuando la ley no permite, en este caso, son leyes muy restrictivas, las mujeres recurren al aborto clandestino y en ese caso se dan los hechos de mortalidad materna. Y yo les voy a dejar esta reflexión que hablaba con mis colegas guatemaltecos. Si un embarazo es difícil, y las que son madres acá lo entenderán, si una cesárea es difícil, ¿ustedes se imaginan una cesárea en el cuerpo de una niña de 10 años? Porque cuando se hace, ahí viene nuevamente la interpretación, se dice, bueno, pero utilicemos la causal de aborto terapéutico porque pone en riesgo la salud, porque es la salud física y la salud mental. Se dice, no, porque si monitoreamos el embarazo de esta niña hasta el parto, vamos a lograr que pueda salir adelante. Los cambios que significa en el cuerpo y en el proyecto de vida de niñas y adolescentes son impresionantes. Y por eso en esta discusión de violaciones de derechos humanos se tiene que incluir el tema de la despenalización y se tiene que incluir el tema diferenciado de niñas, niños y adolescentes. Y ojo, si bien la pregunta era más para este caso, yo quiero poner un tema que no me alcanzó en la primera parte, que tiene que ver con la violencia sexual. Hace un tiempo estuve en Colombia y estaban hablando de la Comisión de la Verdad y se decían, ¿para qué otra Comisión de la Verdad? ¿Para qué otra comisión? Ya hay mucha verdad, ya hay mucha comisión. Y a mí se me ocurrió preguntar, listo, hay mucha verdad. Pregunté, ¿alguien me puede dar la estadística de cuántos niños y niñas han nacido producto de la violación sexual en el conflicto armado y dónde están? Y esa información no existe. No existe en el Perú y me parece que tampoco existe en México.
Y cuando se habla de desaparecidos, porque ahora en el Perú estamos con la promoción del proyecto Reúne porque se aprobó la ley de búsqueda de desaparecidos, muchas mujeres familiares de desaparecidos de Ayacucho nos decían, no solamente son los que se llevaron, sino que cuando los padres desaparecieron, las madres murieron, quedaron una serie de niños en la comunidad que fueron recogidos por las iglesias, por ejemplo, que les pusieron un nombre que inventaron para acogerlos, y ahora han aparecido tíos, familiares que quieren recuperarlos, y nadie sabe dónde están o cómo se llaman. Entonces el tema de la desaparición también pasa por el tema de niños y niñas nacidos producto de la violación sexual. Y bueno, y la siguiente pregunta, que era si el tema de la tortura sexual es parte de esta violencia patriarcal, autoritaria, machista, que puede concluir en feminicidio, pues sí, definitivamente. Y por eso insisto, me van a perdonar la intensidad, pero insisto en hacerle un análisis contextual. Y quiero terminar en respuesta a esta pregunta con el tema del feminicidio, porque usualmente, eso sería para otro foro que espero que podamos hacer acá en el claustro, porque usualmente cuando se habla de feminicidio se logran leyes con penas altísimas. México tiene una ley, Guatemala, Colombia, Perú, etcétera, y uno dice, bueno, sí, acá está el feminicidio, esta mujer ha sido asesinada, entonces al asesino, al feminicida, hay que darle 30, 40 años de cadena perpetua, perfecto. Pero el feminicidio no disminuye. Y uno dice, ¿qué pasa si hay leyes? Aumentamos todas las penas, el feminicidio no disminuye. Entonces hay una cosa que a mí me gusta llamar, o sea, no me gusta, digamos, llamo, aunque es muy duro, ese tema de la ruta de la muerte, porque entre que la mujer llega a ser víctima de feminicidio, probablemente usa una serie de denuncias por violencia intrafamiliar, porque los feminicidios son muertes evitables. Y si esta denuncia, la primera, se hubiera cogido con seriedad y no se le hubiera dicho, señora, ya vaya y perdone, esa mujer no hubiera muerto. Yo les hago un comentario, que es algo que vengo soltando en varios países, sobre todo para que los penalistas, porque yo no soy penalista, lo piensen. ¿Qué pasaría si además de la sanción directa que se da al feminicida, se empieza a investigar cuáles fueron los policías o jueces, funcionarios que no acogieron su denuncia y se les empieza a sancionar? Porque hay un deber de garantía de aquel funcionario. Y empiezo a hacer esa investigación por años y por lugares. Es decir, invento, el pueblo X hay 30 feminicidios. Yo no me puedo quedar solamente con ese diagnóstico. Empiezo a preguntar, de esos 30, ¿cuántos denunciaron violencia? 20. ¿Dónde denunciaron? Bueno, de esos 20, 10 se denunciaron en esta delegación. Los 10 no se acogieron, los 10 se mandó a esas mujeres a su casa y los 10 fueron atendidos por estos 2 policías. Si yo hago esta investigación y sanciono a estos policías, estoy trabajando en la prevención de nuevos feminicidios. Pero si yo sigo mirando, acá está el feminicidio, acá está la tortura, acá la desaparición, este espectro amplio me lo pierdo. ¿Quieren trabajar de perspectiva de género? Espero que sí. Empiecen a hacer el análisis completo y empiecen, y esa es la recomendación general, aparte de formarse, aparte de leer, empiecen a hacer las preguntas que nadie se hace.